Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a todos los que nos ven en Canal 1 por televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Iván Cepeda Castro es el primer candidato en firme en las elecciones del 2026. Será el candidato de la izquierda en el Frente Amplio, luego en la primera vuelta probablemente. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? Hoy estamos desde la redacción. Juanita León es directora de La Silla Vacía, fundadora de esta organización que tiene 15 años y es la autora de esta nota, Fortalezas y debilidades de Iván Cepeda como candidato. Hola Juanita, ¿qué más? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien. Em, a ver, entonces, ¿por qué mirar la figura de Iván Cepeda? Pues es un poquito obvio, pero tú tenías una idea chévere de Iván Cepeda, que su votación, además de pues, ponerlo como la cabeza de la izquierda, lo volvía un poco que el candidato que borraba definitivamente la idea de que Petro podía participar en esta elección de una manera distinta. Sí, yo creo que ya haya un candidato con esa votación que saca en la consulta Iván Cepeda, le quita a Petro cualquier tentación de encontrar el atajo que no lo tenía para quedarse en el poder. Sí. ¿No? Tiene un candidato que es de izquierda, de pura cepa, que sacó una votación muy significativa. Entonces, esto compromete a Petro con el proceso electoral, a mi modo de ver, aunque obviamente él es bien impredecible, Sí. pero creo que esto realmente lo amarra bastante. Sí, eso lo estamos mirando en otra nota, pero realmente el caso de Petro y cómo está de alguna forma cediendo poder, pues tiene muy pocos precedentes a cómo todos los otros presidentes y líderes políticos han manejado como sus partidos, ¿no? Germán Vargas Lleras todavía encima de Cambio Radical, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos creo que es que está como más cerca a Petro, pero sí, Petro está cediendo acá y entonces ahora hablamos de Iván Cepeda. Es que yo creo que Petro nunca ha creído mucho en los partidos políticos, él lo que cree es en las multitudes que se manifiestan en la calle y entonces en esa medida todos estos temas como muy de partido, eso es casi que nuevo que se esté preocupando por eso. Sí, entonces en las fortalezas y debilidades de Iván Cepeda, empecemos por las fortalezas, que así es que está escrita tu nota, su legitimidad histórica dentro de la izquierda. Y te voy a poner aquí un pedazo de lo que dijo en el discurso de cierre de campaña antes de la elección del 26 de octubre. Somos superiores moralmente a los victimarios. Tenemos la memoria de lo que ha acontecido y por eso prevaleceremos a pesar de todos los ataques, las decisiones injustas, y a la postre habrá verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Uy, que creo que esa superioridad moral de la izquierda descoloca a mucha gente, pero energiza a sus bases. Sí, sobre todo que me parece que Iván Cepeda tiene esa legitimidad, ¿no? Él tiene una coherencia ideológica muy clara, es un delfín de la izquierda, es hijo de Manuel Cepeda, un gran líder del Partido Comunista, tiene una trayectoria como líder del movimiento de víctimas del Estado, fue el que lideró todo el proceso contra Álvaro Uribe, que pues al final tuvo un revés y lo absolvieron, pero pues en la izquierda siguen pensando que es culpable. O sea, él marca como el checklist de un test de qué tan de izquierda eres, es una izquierda mucho más pura, no tiene líos de corrupción, o sea, él no tiene que demostrar sus credenciales como representante de la izquierda, las tiene de sobra. Y ahí también mencionas otro punto que es la imagen de coherencia y de ética de Iván Cepeda. Creo que aquí eso que voy a poner como que tiene su doble filo, pero es como la idea de su campaña bajo las siglas ARTE. Arte es austeridad, respeto, transparencia y ética, así lo explica Iván Cepeda. Lo explica con los 4 corazoncitos. Lo explica con los 4 corazoncitos. Sí, pucha, creo que es bueno para separarlo como de lo peor del gobierno Petro, que ha sido como su influencia como Claro, que no ha sido ni austero, ni transparente, ni ético en ético. ningún sentido. Pero entonces Iván Cepeda sí tiene eso, eso podría ser también como una desventaja, ¿no? En términos de que
no sé qué tan dispuesto esté Iván Cepeda de ir, por ejemplo, a negociar en el Frente Amplio o posteriormente. O sea, sobre todo, ¿qué tan dispuesto va a estar Iván Cepeda de negociar con los clanes políticos que ayudaron a Petro a ganar en las elecciones pasadas? Sí. Ahora, hay un asterisco y es que en la lista de él está la ficha en el Polo y él como director del Polo aceptó la entrada de la ficha de Euclides Torres, Sí. el megacontratista de Petro, que no es de izquierda. O sea, hay un nivel ahí como un poquito solapado, pragmático, Sí. que me parece que está ausente, pero... No sabía, ¿no? Se estaba Sí, enterando. sí, y estaba ofendido de que lo hubiéramos mencionado, pero me parece que eh, pues Iván Cepeda sí ha demostrado ser austero, jamás ha sido salpicado en ningún escándalo de corrupción, Que nunca ha manejado plata. no ha manejado plata, pero lleva muchos años en el Congreso y yo siento que su campaña tendría que ser muy diferente a la de Petro. Eso le puede restar fuerza. La otra cosa que tiene Iván Cepeda es que él es muy de izquierda, pero no es populista. O sea, uno nunca le ha oído a Iván Cepeda prometiendo cosas, Millones de lavadoras. cosas absurdas, no divide al mundo entre enemigos. Entonces, eso que puede ser una gran fortaleza para un presidente, puede ser una debilidad para el candidato de izquierda. Tiene una distancia prudente del gobierno Petro. Pues me parece que a diferencia de otros que han trabajado con Petro en su gobierno y que tienen que cargar como con ese peso, Iván Cepeda puede decir, pues yo no soy del gobierno, no he sido del gobierno, he sido un aliado, no estoy de acuerdo con que llegue tarde, no estoy de acuerdo con que cambien los ministros 60 veces durante 3 años. Como que no tengo que cargar con esa sombra, aunque obviamente se la van a endilgar y siempre es difícil para el candidato oficialista pues salir a criticar los problemas de gestión de un gobierno. Claro, estamos hablando de las ventajas de Iván Cepeda y aquí en el último punto, pues creo que es la gran fortaleza, el punto de partida electoral. Entonces, él lo pone así en este trino. 3 verdades irrefutables de nuestra consulta. En Colombia, la izquierda está más viva y potente que nunca. Golpea la ilusión de la extrema derecha de desahuciarla. Desahuciados ellos, ¿no? 2.7 millones de votos en general en toda la consulta. En mi caso, la decisión absolutoria de segunda instancia en el proceso Uribe no solo no afectó el resultado, probablemente lo fortaleció y el respaldo del presidente Petro también se hizo sentir. Participando en política, Sí. agrego yo, se mantiene intacto. En cuanto al case electoral que llega con la consulta, nosotros decimos que lo pone en primera vuelta y eso supone que en el Frente Amplio, si se da ese Frente Amplio, no habrá nadie que le pueda competir. Claro, yo creo que el Frente Amplio termina con esta votación, termina haciéndose el Frente Amplio es alrededor de él como para darle como un barniz más de centro, como de radicalizarlo. Y pues toca ver si Roy Barreras está dispuesto a jugar ese rol, ¿no? Porque me parece que es muy difícil que Daniel Quintero, Roy, Cristo saquen más de 2 millones de votos que tendrían que sacar para medianamente entrar a competirle a Iván Cepeda. Sí. Yo siento que el Frente Amplio está bastante muerto y que se sostiene un poquito como en esa habilidad que tiene Roy Barreras para echar cuentos. Decías que en las cosas que le favorecen es importante anotar una más, que es cómo representa a la gente que no tiene voz. O sea, yo creo que una de las fortalezas que tiene Gustavo Petro y que explican su 30%, que a veces para el establecimiento es muy difícil entender por qué sigue con 30% de apoyo, es que Petro ha logrado darle como una voz a el sentido de exclusión que tienen muchas personas. Sí, algunas personas podrían decir el resentimiento o el sentido de injusticia que tienen. Y Iván Cepeda logra representar eso también, logra representar a los millones de víctimas, logra representar a una cantidad de personas que se sienten excluidas y que él puede hablar a nombre de ellas. Y yo siento que eso es una gran fortaleza política. Sí, yo ahí tengo una pregunta sobre si él logra tener esa conexión popular, ¿no? No, yo creo que yo creo que ahí vamos a las desventajas. Yo creo que la gran desventaja de Iván Cepeda es que es un candidato muy poco carismático y que no logra establecer una conexión emocional con el público, ¿no? Es muy frío, es muy racional, es muy pausado, parece como de otra época, un poco de los años 70, es muy poco digital.
Entonces me parece que a él le cuesta trabajo conectarse con las redes, pero también conectarse con las multitudes. Sí. Y en eso es un contraste con Petro muy grande. Te lo voy a poner aquí leyendo su discurso de victoria o pronunciando su discurso de victoria, donde, o sea, el contraste sobre el poder verbal que tiene Petro es tan evidente. Lo primero, por supuesto, es agradecerle a las más de 2 millones, probablemente 300.000 personas, ciudadanas y ciudadanos que han depositado su confianza y me han entregado este mandato como ya candidato del pacto histórico. O sea, sobre todo es que Petro ha hablado tan abiertamente de esta capacidad, él dice que tiene un don, ¿no? De la Pero- selección. y tiene un don para echar discursos largos a pelo sin ni un papel. Y yo veo a Iván Cepeda como leyendo, ¿no? Arriba abajo, en una cosa tan chiquita, en un escenario como tan pobre, todo tan mal iluminado. Digo, bueno, aquí hay como una diferencia grande. No, esa es una diferencia mortal en esa época digital. A mí me parece que un candidato que no tenga ninguna habilidad digital es muy poco viable o es muy poco atractivo porque todos estamos en redes y él es que le cuesta trabajo, es que él parece realmente de los años 70 y eso es muy difícil en esta época de internet. Sí, estuve mirando el TikTok de Cepeda. Este es el TikTok que hizo poniendo su voto en las urnas el 26 de octubre. Aquí vamos a marcar. No voy a mostrar el voto. Tal vez usted lo presente. No, qué cosa más aburrida, no, le falta humor, es demasiado serio, demasiado trascendental. O sea, valores todas que pueden ser buenos valores para un presidente, pero para un candidato, mortal. Y quizás el que es como su peor talón de Aquiles es esta idea que ha promovido sus opositores. Yo creo que pues sin una debida, a ver, no sé si decir que Iván Cepeda es el candidato de las FARC, no sé si esa es una afirmación chequeable, ¿no? En términos de qué es lo que significa realmente. Aquí está la foto de Iván Cepeda con Jesús Santrich e Iván Márquez, ¿no? En el momento en el que ellos estaban actuando en política, ¿no? Iván Márquez fue senador, Ahí Jesús fue cuando sacó a Santrich de la cárcel. representante, y Iván Cepeda los apoyó hasta el final, ¿no? Creo que si alguien fue pues traicionado por estos dos fue como la gente que creyó en ellos hasta el final, y eso sí va a ser un tema difícil de tramitar en la campaña. Yo siento que eso es difícil que haya enfrente de las FARC con el nombre de su papá, es difícil las declaraciones que ha dado Álvaro Uribe de que en el computador de Raúl Reyes aparece mencionado Iván como que estaba promoviendo unas marchas para las FARC, cosa que nunca se ha aprobado. Pero también me parece que es que Iván Cepeda nunca me parece que no ha sido lo suficientemente enfático en rechazar todas las formas de lucha, porque él ha sido un hombre que ha creído mucho en las negociaciones de paz, que le ha apostado mucho a creer en que la negociación es el camino con los grupos armados, con el ELN. Me parece que, por ejemplo, cuando el ELN acusó, cuando Oti Patiño dijo que a Álvaro Jiménez y a él lo habían amenazado los del ELN, Iván Cepeda decidió darle el beneficio de la duda al ELN y no al comisionado de paz en este caso, ¿no? Me parece que él tiene cierta ambivalencia en ese punto y yo creo que eso le va a salir muy costoso porque me parece que eso nutre la percepción que hay de que él es un hombre muy radical. Sí. Y eso le pone un techo para crecer hacia el centro. Sí, creo que, no sé, sobre todo no sé si ya salió o va a salir la entrevista con María Fernanda Cabal. Creo que el tema de la revisión histórica, Iván Cepeda lo pone como, lo va a poner en el debate, ¿no? Se va a abrir el debate sobre si su papá creía o no en todas las formas de lucha. Evidentemente creo que sí lo creía, pues porque era parte de ese momento de la historia de Colombia donde las FARC
puso a unos líderes comunistas mientras estaba en armas y mientras había un proceso de paz, ¿no? Y eso obviamente fue muy problemático y terminó siendo pues parte de lo que generó como esa violencia política de esa época, y ahí él va a tener que explicar muchas cosas, ¿no? A mí lo que me parece un poquito aburrido de que él sea el candidato es que otra vez el tema de la negociación, otra vez el tema de la guerrilla vuelve a estar en el centro del debate político, que de alguna manera yo sí pensaba que con el acuerdo de paz podíamos pasar a otros temas. Y creo que esa es una gran debilidad de Cepeda, es que el tema de la paz está sobre representado en su vida. O sea, uno no tiene ni idea qué piensa Iván Cepeda de la transición energética, de la economía, de las relaciones internacionales, porque de lo único que él ha hablado toda la vida es de derechos humanos y paz. Sí, o sea, Y IVA es eso, paramilitar y hay que negociar la exacto, paz. exacto. Esos son básicamente los dos temas de los que uno lo ha escuchado. Seguramente él tiene posiciones sobre los otros, pero como que uno no lo identifica con nada más. Sí. Y ese tema de la negociación es un muy mal tema para uno representarlo en este momento porque hay una gran demanda de seguridad y él viene de ser el líder de la negociación fracasada con el ELN. Pues tan fracasada que generó el desplazamiento más grande de la historia en la región del Catatumbo, más de 100 muertos por la andanada del ELN, la masacre del ELN a ese Frente 33 de las FARC, y pues ahí Cepeda pues va a tener una cantidad de cosas que responder. Cepeda, dices, como el análisis que haces después de hablar con varias personas, no tiene experiencia ejecutiva. Sí, esa yo siento que es otra debilidad viniendo de 3 años de un gobierno muy débil en su gestión, en su capacidad ejecutiva, y viniendo después de 4 años de Iván Duque, que tampoco tenía experiencia ejecutiva. Me parece que para muchos colombianos, pues este no es el tema más sexy de campaña, pero me parece que para muchos colombianos sí va a ser un tema que viene un presidente que tiene que resolver una cantidad de crisis, que tiene que gestionar un gobierno y que nunca ha manejado equipos más grandes de 5 o 6 personas, ni presupuesto. Sí. Y es que ejecutar en Colombia no es fácil, o sea, la gente solo tiene poder para vetar cosas, pero casi nunca para hacer cosas. Y entonces una persona que llegue por primera vez a ejecutar algo siendo presidente de Colombia, pues eso es una debilidad grande, me parece a mí como candidato. Y dentro de las últimas debilidades que ponías y que te mencionaban era el tema de su salud. Entonces, Iván Cepeda está en remisión de 2 cánceres distintos. Él, cuando nosotros le preguntamos, dijo como que era un paciente en remisión y tenía el visto bueno de sus médicos para avanzar, pero está obviamente esa duda en un momento en el que, bueno, la salud se ha utilizado como un tema de campaña desde que lo hizo Juan Manuel Santos contra Antanas Mocus en el 2010, 10. cuando la silla estaba en pañales. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo va a jugar ese tema? Pues yo creo que eso juega como en 2 vías. Creo que por un lado, pues es un tema, Sí. ¿no? Un presidente que está en revisión de unas enfermedades muy graves, pero también me pregunto si eso, él va a tener que tener ciertas restricciones en campaña para esas jornadas extenuantes. Eso es un desgaste energético muy tenaz y yo me imagino que si tú vienes de unas enfermedades tan graves, pues te tienes que cuidar, de pronto no puedes viajar tanto, de pronto pues no puedes trabajar la cantidad de horas que trabaja una persona en campaña. Entonces creo que ahí puede haber una pregunta, pero también hay otra. Si el tema de seguridad se sigue agravando, me parece que para muchos colombianos quieren como alguien muy fuerte, como el macho fuerte, y entonces alguien que tiene un lado pues como más frágil podría ser una desventaja en la campaña si se vuelve pues su contradictor como un macho alfa, como seguramente será. Claro, decía Edgar Quintero, el periodista que ha cubierto la campaña de la izquierda, que Iván Cepeda no sonreía, en parte porque los dientes se le dañaron mucho después de las quimios que tuvo por 2 cánceres, ¿no? Entonces como que tiene los dientes maltrechos y eso es como parte del complejo que tiene para sonreír tan poco como sonríe. Iván Cepeda es el primer candidato que tenemos en esta larga contienda a la Ahora sí presidencia comenzó. 2026. Ahora sí comenzó. Juanita, muchas gracias. Gracias, Pacheco.
Muchas gracias a ustedes. Recuerden, estamos en los últimos días de nuestra Donatón. Estos son aportes voluntarios que hacen ustedes para sostener el periodismo independiente que hacemos en La Silla Vacía. No hay ningún recurso más valioso que el que nos donan, porque es el recurso que menos genera un posible conflicto de interés y más da independencia para esta organización. Así que los invito a hacer sus aportes y nos vemos esta semana con más contenido. Chao. En La Silla Vacía sabemos que antes de las elecciones las mentiras aumentan. Para que la desinformación no defina las elecciones de 2026 y podamos seguir aquí ofreciéndole información rigurosa, profunda y confiable, lo invitamos a sumarse a la Sillatón 2025, nuestra campaña anual de donaciones. Entre a lasillavacía.com/donaciones y haga su aporte. Puede donar desde 30.000 pesos. Cada peso cuenta.